Para terminar esta parte, vamos a hablar de lo que tiene que ver con los conflictos de competencia. En relación con los conflictos de competencia, es importantísimo tener en cuenta el artículo 139 del Código General del Proceso. ¿Por qué se puede presentar un conflicto de competencia? Sencillamente porque dos jueces pueden tener o bien una interpretación errada acerca de algunos de los criterios que ya hemos venido trabajando para fijar la competencia, o porque en ocasiones esos mismos criterios se pueden prestar para ciertas ambigüedades. En cualquier caso, hay un elemento importantísimo que tiene la norma en relación con los conflictos y es quién debe decidirlo. Y en este caso, siempre se debe buscar para decidir si le corresponde al juez A o al juez B, se debe buscar quien sea superior funcional común a los dos. Quien sea superior funcional común. Y la decisión que se toma pues es una decisión que no admite recursos. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Ustedes recuerdan el mapa que habíamos hecho. Vamos a hacer un ejemplo con un conflicto de competencia que se suscita por el factor territorial. Habíamos dicho, por ejemplo, que en el caso de, pensemos en el caso de Bucaramanga, Bucaramanga tiene dos distritos judiciales, ¿cierto? El distrito judicial de Bucaramanga, el distrito judicial de San Gil. Dentro del distrito judicial de Bucaramanga hay tres circuitos distintos, el de San Vicente, el de Barrancabermeja, el de Bucaramanga. Pensemos, por ejemplo, que yo presento una demanda en la cual en estricto derecho me debería corresponder, por aplicación del artículo 28 desde el punto de vista territorial, me debería corresponder un juez civil del circuito, por ejemplo, de Bucaramanga. Eso pensé yo cuando interpuse la demanda. Resulta que el juez, al mirar la demanda, dice, no, usted se está equivocando. Resulta que usted tenía que tenía que aplicar la regla del numeral primero, y esa regla dice que el domicilio del demandado, y el domicilio del demandado es en la ciudad de Barrancabermeja. ¿Qué sucede ahí? Fíjense que lo que tiene que hacer el juez, si el juez hace esa consideración, es proferir el auto que rechaza la demanda por falta de competencia y enviar esas actuaciones al reparto al juez civil del circuito de Barrancabermeja. Cuando el juez de Barrancabermeja recibe, dice, bueno, pero aquí hicieron mal la interpretación. El juez de Bucaramanga sí era competente. En el momento en el que el juez civil del circuito de Barrancabermeja hace esa acotación, está formulando el conflicto de competencia. En esa medida es él, si no quiere quedarse con el conocimiento del asunto, porque igual si se queda callado va a tener que seguir conociendo, debe formular frente a quien sea el superior común de los dos el respectivo conflicto de competencia. En este caso, recuerden que estamos hablando del caso del Distrito Judicial de Bucaramanga, el superior común para el juez de Bucaramanga y el juez del circuito de Barrancabermeja es el Tribunal Superior del Distrito de Bucaramanga. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer ese juez civil del circuito es enviar el escrito formulando el conflicto de competencia diciéndole, señores sala civil del tribunal, por favor resuelvan este conflicto de competencia. El juez de Bucaramanga me está diciendo que él no es competente, que el competente soy yo, y yo estoy diciendo lo contrario. El Tribunal Superior simplemente emite un auto y zanjada la discusión. Lo que decide el tribunal es lo que se tiene que hacer. El tribunal simplemente decide y ordena al juez que le resulte competente que debe conocer del caso específico. Pero pensemos, por ejemplo, que el conflicto se generó fue porque la demanda se presentó en Bucaramanga, el juez civil del circuito o juez civil municipal, como sea, el juez civil del circuito
rechaza la demanda diciendo, no señor, esa era una demanda que se tenía que presentar en la ciudad de Montería, en Córdoba. ¿Por qué? Porque es que es un accidente de tránsito, los hechos ocurrieron en Montería, entonces yo digo que es en el lugar de ocurrencia de los hechos donde se tiene que demandar. Resulta que cuando llega la actuación desde Bucaramanga a Montería, el juez civil del circuito de Montería dice, no señor, a mí no me corresponde. El juez de Bucaramanga se equivoca porque es que, digamos, en este caso, el demandante estaba utilizando la regla general de competencia que también es válida. Entonces, señor juez de Bucaramanga, lo siento, pero usted debe ser el competente. Fíjense que acá estamos ante un juez de Bucaramanga, cuyo superior jerárquico es el Tribunal de Bucaramanga, y un juez de Montería, cuyo tribunal superior es el Tribunal de Montería. Entonces, en este caso, fíjense que los dos jueces, siendo del mismo nivel, tienen un superior distinto. En ese caso, entonces, el juez de Montería, ¿a quién debería recurrir? Al único que tienen por encima los dos, que es a la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Y va a ser la Corte Suprema de Justicia la encargada, en este caso, de decidir si le correspondía al de Montería o si le correspondía al de Bucaramanga. Entonces recuerden esa regla en materia de conflictos de competencia. Siempre que se formule un conflicto de competencia, primero lo debe formular quien reciba, obviamente, el expediente y considere que no es competente. Y segundo, debe formularlo para que lo decida quien sea el superior jerárquico común a los dos jueces que se encuentran en conflicto. Esa es básicamente la lógica de los conflictos de competencia. Por obvias razones, la norma hace la aclaración. El hecho de que se formule un conflicto de competencia, pues no significa que lo que haga el uno hasta tanto no se resuelva o lo que haga el otro, hasta el momento de la formulación del conflicto vaya a resultar nulo. Simplemente cuando el superior decida si le toca al juez de Barranca o al juez de Bucaramanga, o si le toca al juez de Bucaramanga o al juez de Montería, simplemente el juez que reciba la orden del superior debe asumir el conocimiento del proceso y por ende llevarlo hasta el final. Con esta parte creo... se me olvidaba un temita. Por obvias razones, no puedo yo como juez formular un conflicto de competencia cuando yo permití, con arreglo a las normas del artículo 16, cuando yo permití que se prorrogara esa competencia. Me explico. Volvamos al mismo ejemplo. El juez de Bucaramanga recibió la demanda. Y digamos, en efecto, él no era el competente desde el punto de vista territorial, pero resulta que admitió la demanda, el demandado no presentó ninguna excepción previa, nadie se lo puso de presente y ya está a punto de dictar sentencia y de repente dice, uy no, yo no puedo dictar sentencia porque no soy competente, voy a enviárselo al juez de Barrancabermeja. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque en ese caso hubo prórroga de la competencia. Entonces, mal haría el juez de Bucaramanga en enviar al juez de Barrancabermeja diciéndole no, es que se va a generar o se puede generar un conflicto de competencia por una situación de estas. Naturalmente, si el juez siguió conociendo del proceso y nadie le dijo nada y está dentro de las causales del artículo 16, pues no hay nada que hacer. Simplemente en donde llegue a enviarle el proceso al juez de Barranca, simplemente el juez de Barrancabermeja va a decir, lo siento muchísimo, pero a usted se le prorrogó la competencia. Y si el juez de Bucaramanga insiste, pues entonces quien va a decidir eso y le va a decir al juez de Bucaramanga, es usted el que debe conocer del proceso, va a ser el Tribunal Superior. Insisto, hay que tener muy en cuenta
estas reglas del artículo 139 para efectos de resolución de los conflictos de competencias.